11 de la mañana con 7 minutos. Siguen las conversaciones y negociaciones en el Congreso por la presidencia de la Cámara de Diputados. Algunos sectores se oponen a que sea el Partido Comunista quien presida la corporación. Y vamos a hablar con la diputada del PC a esta hora, Carol Cariola, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, Fresia, buenos días, gusto de saludarte. Igualmente, diputada, ¿cómo van estas negociaciones que han sido, parece un poco tensas, sobre todo en los últimos días? Sí, bueno, cada año han sido igual. La verdad es que las conversaciones siempre se tensionan y aparecen distintas voces, ¿cierto? A propósito de que se empieza a acercar la fecha de generar el cambio de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y Diputadas. Hay un acuerdo administrativo que, si bien ha tenido algunas modificaciones en los últimos años, en estos últimos 2 años, donde lo que hemos ido viendo, ¿cierto?, son distintas conversaciones políticas dentro de las fuerzas. Se han sumado algunas fuerzas, se han restado otras y así ha ido modificándose, pero hay una línea conductora de este acuerdo administrativo, Fresia, que nosotros esperamos, al menos como Partido Comunista, que se pueda sostener, que se pueda mantener. Hay acuerdos que están firmados, que están planteados por distintas fuerzas políticas y bueno, nosotros confiamos en la honorabilidad de nuestros colegas, de que van a estar disponibles a cumplir la palabra empeñada, porque la palabra empeñada en política es muy importante. El Partido Comunista ha tenido la disposición en distintos momentos de estos procesos de negociación, desde el primer año hasta ahora, de ceder incluso nuestros periodos, de hacer modificaciones, de abrir espacios para otras fuerzas políticas en función de generar una convivencia democrática en la Cámara de Diputados y Diputadas que nos permita dar conducción de la mejor manera posible a este espacio legislativo que es tan importante para el país. Así que bueno, esperamos sencillamente de que ojalá los acuerdos lleguen a buen puerto. Hay conversaciones en curso y estamos muy atentos a lo que, y atentas a lo que pueda ocurrir finalmente en las decisiones finales. ¿Por qué cree, diputada, que hay en algunos sectores o partidos que desconocen este acuerdo administrativo del año pasado? Mire, yo creo que, Fresia, esto está marcado básicamente por distintos elementos de la coyuntura política. Uno no puede desconocer que, más allá de que este sea un acuerdo administrativo, hay elementos nacionales que tienen que ver con los acuerdos municipales, que tienen que ver con las distintas correlaciones de fuerza, cómo se ordenan las fuerzas políticas a nivel nacional, y evidentemente eso incide e influye también en cómo se comportan las distintas bancadas dentro del Parlamento. Desde que partimos el periodo hasta ahora, el cambio de correlación de fuerza en el Congreso ha sido importantísimo. Pues voy a poner un ejemplo: el Partido de la Gente, por ejemplo, llegó con una bancada de 8 parlamentarios y hoy día de esos 8 quedan 3 que quedan militando en el Partido de la Gente. Ha habido modificaciones. En la Democracia Cristiana también eran 8 parlamentarios, finalmente hicieron una modificación, algunos, la mitad se fue a Demócrata y la otra mitad quedó en la Democracia Cristiana. Ha habido modificaciones en la configuración de las fuerzas políticas, en la configuración de las alianzas, y evidentemente eso va incidiendo también en los debates. Yo creo que hay que entenderlo, naturalizarlo y es parte de la política, es parte de la democracia, y evidentemente nosotros como partido lo que hemos planteado es que estamos disponibles a que los acuerdos que hemos ido construyendo se cumplan. Nosotros así lo hemos hecho desde el primer día y así lo vamos a hacer en función de que la palabra empeñada nos parece que es un valor relevante en política, sobre todo porque cuando uno se compromete a algo, lo ideal siempre, cierto, es cumplirlo de cara a la ciudadanía y por supuesto también a los objetivos que tiene una institución tan relevante como la Cámara de Diputados y Diputadas. Sí, ahora y respecto a eso, ¿cree que está pesando más, por ejemplo, los pactos políticos de cara a las municipales? Porque esta mañana Miguel Ángel Calisto aquí en CNN decía que era crítico con el Partido Comunista o que ocupasen, por ejemplo, la presidencia, porque decía que había distinta valorización en algunos temas, como seguridad, por ejemplo, que se entrampaban en algunos temas y que eso mismo podía, por ejemplo, no poner en tabla determinadas iniciativas para discutir en la Cámara. Ahí había, más allá de pactos municipales, una crítica directa al PC. Sí, bueno, siempre ha habido distintas excusas, elementos, opiniones. La verdad de las cosas es que yo creo que cuestionar la opinión política de un sector u otro no debiera ser la tónica de esta conversación, porque este es un pacto administrativo, ¿no? Y de hecho, mismo Demócratas ha sido muy enfático. Hemos escuchado, ¿cierto?, a la diputada Johanna Pérez decir en distintas oportunidades, el mismo diputado Calisto en su momento, de que este pacto administrativo es un pacto administrativo
administrativo y no político, porque efectivamente hay agendas distintas, ellos no son oficialistas, nosotros sí, somos parte de un gobierno, respondemos a una agenda común con un conglomerado que hoy día está a cargo del gobierno, hay fuerzas políticas que no son parte del gobierno, como la Democracia Cristiana, como el propio PDG en su momento también, a propósito de que participó en algunos momentos de este acuerdo. Hoy día yo entiendo que ellos también siguen participando, han manifestado algunas dudas a propósito de cómo quedó la composición, pero eso es parte de las conversaciones. Fresia, yo insisto en el punto, creo que intentar buscar distintas excusas de otro tipo que no tengan que ver con el cómo se configuró el acuerdo administrativo nos parece que no es el sentido de este espacio, no es el sentido del acuerdo administrativo. El acuerdo administrativo es para generar un ordenamiento, una consolidación de configuración a nivel de la totalidad de la Cámara, la composición de las comisiones, las presidencias de esta, la presidencia de la Cámara, y evidentemente en eso se pueden incorporar también acuerdos respecto de cuáles son las prioridades legislativas. Por eso es que también quiero recordar que la mesa directiva de la Cámara funciona con un consejo, que son los jefes de comité, que se juntan todas las semanas, más de una vez a la semana en algunos momentos. Ahí se acuerdan las tablas, porque no es potestad del presidente o presidenta de la Cámara por sí solo definir la tabla, esto se concuerda en las reuniones de comité. Por lo tanto, yo insisto en el punto, creo que es válido tener distintas miradas, es válido tener distintas visiones, es válido hacer críticas políticas desde los distintos sectores, pero también es cierto que este espacio es un espacio que se define de manera democrática, donde quien asume como presidente o presidenta o vicepresidente, la mesa básicamente no definen por sí solos todas las determinaciones que se toman en el Congreso Nacional, ni tampoco las tablas de los temas que se van a discutir en la sala. O sea, eso estaría descartado desde el Partido Comunista, ¿no? No poner en tabla, por ejemplo, un tema que o pueda incomodar, o lo que señalaba el diputado Calisto precisamente, que podía entorpecer algunas discusiones. De ninguna manera. Nosotros somos, siempre lo hemos dicho, y creo que el Partido Comunista en eso ha sido demostrativo de que todos los debates tengan que darse, los debates que se tengan que dar, que se den. Y vuelvo al punto, los espacios de discusión para poder determinar cuáles son las tablas, qué proyectos de ley se priorizan, están dados primero por el Ejecutivo. Los que ponen las urgencias de los proyectos de ley es el Gobierno. Ellos dicen qué proyecto tiene discusión inmediata, qué proyecto tiene urgencia, qué tipo de urgencia, etcétera. Y eso, por reglamento, se tiene que respetar. Y en segunda instancia también está que existe este comité donde están todos los jefes de comité, jefe y jefa, que permiten desarrollar y acordar una tabla. Pero además, yo te quiero decir, Fresia, que aquí se está construyendo un prejuicio que es tremendamente injusto. Nosotros como Partido Comunista hemos estado absolutamente disponibles a legislar en materia de seguridad. De hecho, yo misma fui presidenta de la Comisión de Constitución y la mayoría de los proyectos de ley que vimos fueron temas de seguridad que propuso el gobierno. Pusimos sobre la mesa la constitución de nuevos delitos, el delito de sicariato, vimos la Defensoría de las Víctimas, de hecho lo pusimos en tabla, hoy día lo estamos tramitando ya en particular, iniciamos la tramitación de la modificación del Código Penal, estamos viendo, vimos además hoy día y acabamos de despacharlo desde la sala de la Cámara, la ley que establece ciertos mecanismos para evitar la reincidencia en el delito, etcétera. O sea, nosotros hemos estado absolutamente disponibles a legislar, eso al diputado Calisto y a otros parlamentarios le consta, y evidentemente lo que ahí se constituye más bien es un prejuicio que a mí no me parece justo por lo demás en nuestro comportamiento. Las cartas del Partido Comunista como para encabezar la mesa directiva, diputada. No lo hemos definido, creemos que lo importante acá es el acuerdo, que tiene que ver básicamente con la posibilidad de que el Partido Comunista siga jugando un papel. Nosotros somos parte del acuerdo, creemos que no corresponde estigmatizar a una fuerza política, nosotros no lo hemos hecho con ninguna. Las exclusiones, los vetos, cuando hay acuerdos, no son lo que debieran marcar los debates, y nos parece importante en esto, y lo vuelvo a repetir, que las palabras empeñadas ojalá se cumplan, nosotros esperamos que así sea, confiamos, lo vuelvo a repetir, en la honorabilidad de nuestros colegas y también de las distintas fuerzas políticas que han hecho parte de esto. No hemos definido los nombres, ¿pero no usted nos está parece disponible que es lo más o es relevante. una decisión partidaria?
No, es una decisión que vamos a tomar colectivamente, que no pasa por disponibilidades personales. Yo creo que esto tiene que ver con una decisión colectiva, así lo hemos hecho las veces anteriores, y cuando llegue el momento de tomar la definición lo vamos a comunicar cuando corresponda. Diputada, la quiero llevar a otro tema y que tiene que ver con seguridad, porque ayer fue bien debatido en la petición que hizo el alcalde de Maipú, Tomás Bodanovich, de necesitar personal militar en algunos sectores, decía el estratégico, no en todo, no hablaba de estado de excepción, pero de personal militar. Lo que más llamó la atención, por supuesto, en una petición que se ha hecho desde otros municipios, es que sea un alcalde oficialista. ¿Cómo ve usted este llamado que hizo el alcalde de Maipú? Sí. Bueno, él es un alcalde de Frente Amplista realmente, es militante de Revolución Democrática. Pero bueno, básicamente yo creo que es importante primero escuchar la necesidad que el alcalde está poniendo sobre la mesa, porque evidentemente lo que el alcalde demuestra con su solicitud, con su planteamiento, es que existe una preocupación y una desesperación incluso en algunos aspectos respecto de la necesidad de abordar integralmente un problema, Fresia, que es evidente que nos está generando dificultades como sociedad. Yo creo que hoy día más que nunca tenemos el deber como gobierno, como parlamento, como país entero, de hacernos cargo de los problemas de seguridad pública. Es una realidad que el crimen organizado ha llegado desde distintas partes del mundo a implementar nuevas formas de delito en Chile. Y también en Chile se han desarrollado nuevas formas de delito. Entonces, acá hay una situación que tenemos que abordar, tenemos que permitir que las personas vivan libres de delincuencia, y eso es un objetivo y es un desafío que tenemos que tomar de conjunto. Por lo tanto, yo por lo menos comprendo que el alcalde, en este caso, ha planteado una necesidad muy concreta, él ha hecho una propuesta y el presidente de la República la ha respondido. Y a mí me parece que es muy coherente la respuesta que hace el presidente de la República al plantear de que efectivamente hay distintas evaluaciones. Esto es real. En la Cámara de Diputados, en el Senado, acá en el Congreso, en el Gobierno, se ha estado discutiendo sobre los distintos mecanismos de ampliar las capacidades del Estado. Yo creo que hoy, más que nunca, el Estado de Chile tiene que ampliar sus capacidades para poder combatir la delincuencia. Y en eso hay que buscar los mecanismos. Hoy, por ejemplo, y lo quiero mencionar, pues estamos discutiendo en la Comisión Unida de Seguridad y Constitución las reglas del uso de la fuerza. Ese es un elemento clave para poder hacer uso de otras capacidades, como en este caso la Fuerza Armada, ¿cierto?, a propósito de otras tareas. Las reglas del uso de la fuerza son un marco que las propias Fuerzas Armadas han planteado que son fundamentales para poder tener garantías, seguridad de ellos mismos. Por otro lado está la Ley de Infraestructura Crítica, que también genera un marco y que también es importante sacarlo adelante. Y por supuesto que acotar o determinar cuáles son los distintos roles. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado, y esto es parte del debate, de que si las Fuerzas Armadas van a jugar un rol en seguridad pública, lo hagan a través de tareas de soporte. Ya, ¿usted no cree entonces que debiese tener lo que pedía el alcalde de Maipú, que pudiesen proteger algunos lugares como el metro, y nombró otros? No, pues, al contrario, he dicho lo contrario. Por eso le digo. Creo que es muy importante claro, lo que decía el presidente, lo que le digo, el presidente Boric, disculpe, en Curicó hoy día, cuando fue consultado, de tener un decreto y afirmar o apurar en discusiones, por ejemplo, la de infraestructura crítica. No, bueno, yo lo que le acabo de decir es que estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Boric, de que es necesario acelerar el marco normativo que permita utilizar todas las capacidades del Estado. Y por lo tanto, frente a eso, también es un elemento clave, y me parece importante, que liberemos a los policías de aquellas tareas que hoy día les están ocupando distintas responsabilidades administrativas, sí. Por ejemplo, la protección de infraestructura y otros elementos en los cuales probablemente las Fuerzas Armadas sí pudiesen tener mayores capacidades para poder asumirlo. Hay cosas que se pueden hacer de inmediato, otras que se van a tener que hacer en la medida que tengamos el marco normativo, pero las condiciones objetivas para poder llevar adelante estas acciones, lo que ha pedido el propio, y el alcalde mismo lo dijo, el alcalde habló de hacer esto con responsabilidad, con resguardo, de manera acotada. Sí. Armada, y tampoco exponer a la población, considerando que las Fuerzas Armadas no mismas están han dicho capacitadas. Que ahora ellos están preparados para ciertos aspectos. Exacto. Ahora, diputada, bueno, respecto a esto mismo, por ejemplo, de liberar de algunas labores administrativas a las policías, eso se está hablando de hace varios meses, y es lo que se enfocaba hoy día el presidente a ser consultado, que demora. Entonces, ¿cómo se hace para, si no es la fuerza militar o personal militar, cómo hacer para que haya estas labores administrativas que se deleguen en civiles, quizás?
Bueno, también puede ser, y evidentemente en esto se han venido tomando distintas iniciativas. De hecho, se hizo una convocatoria, por ejemplo, a policías en retiro a que pudieran volver también a jugar un papel dentro de las policías. Esa es una tarea. Ayer también legislamos, hace algunos días legislamos ciertos mecanismos para darle nuevas tareas a también los estudiantes que están formándose para ser oficiales y suboficiales, para ampliar también con eso la capacidad y la dotación de los policías en la calle. O sea, yo creo que acá lo que tenemos que hacer es buscar que la dotación policial aumente. Estamos también incentivando, y en esto se está incentivando, la mayor formación de nuevos policías, pero con esto no descartamos de ninguna forma, y así es como lo ha dicho el propio gobierno, que todas las capacidades del Estado, incluido en eso las Fuerzas Armadas, puedan ser utilizadas en distintas labores. Lo importante es que esto se haga con responsabilidad, con resguardo y con las normas necesarias que hoy día se están acelerando, que se están tramitando. Yo ya ponía algunos ejemplos y que además, con esto termino, Fresia, se pueda resolver integralmente, porque acá no basta solo con esto, sino que también es necesario avanzar en otras normas como la ley de inteligencia, es necesario avanzar, y ya tenemos avanzada, ¿cierto?, y aprobada la Fiscalía Supraterritorial para investigar los delitos, porque no basta solo con denunciar, perseguir el delito in situ, si después finalmente los delincuentes quedan libres, hay que perseguirlos, hay que encarcelarlos, y eso es parte de las medidas que hoy día se están tomando y son medidas integrales. Bien, diputada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted, que está muy bien.